Bibliografía. Unidad 1. Problemáticas científico-tecnológicas del siglo XXI. Pombo, C. Gupta, R. Istankavik, M. 2018. Pilares fundamentales de la Cuarta Revolución Industrial. En Autores, ed. Servicios sociales para ciudadanos digitales, oportunidades para América Latina y el Caribe, pp. 8 a 31. Washington, Vid. Pilares fundamentales de la Cuarta Revolución Industrial. En cada una de las últimas 4 décadas de transformación digital ha habido una nueva forma de revolución tecnológica. Si miramos atrás, observamos que en cada una de las últimas 4 décadas de transformación digital ha habido una nueva forma de revolución tecnológica: las computadoras personales en la década de 1980, Internet en la década de 1990, las computadoras portátiles y teléfonos inteligentes en la década del 2000 y el Internet de las cosas en la década presente. Las tecnologías informáticas básicas y de redes siguen mejorando a través de, por ejemplo, la permanente miniaturización de los dispositivos, una mayor capacidad de procesamiento y de almacenamiento a costos cada vez más bajos y una mayor velocidad de transferencia de datos en redes fijas e inalámbricas. No obstante, las posibles ventajas económicas y sociales a futuro dependen cada vez más de tecnologías más recientes que, a su vez, dependen de la existencia y la maduración de estos pilares, entre los que se encuentran Internet de las cosas, la nube, el análisis de Big Data, la inteligencia artificial y blockchain. Este conjunto de tecnologías forma un ecosistema en el que cada una utiliza el desarrollo de otras para su provecho a la vez que lo estimula. La nube se apoya en la conectividad ininterrumpida a Internet de alta velocidad disponible en todos lados y es esencial para el análisis de Big Data, que a su vez se apoya en una capacidad de procesamiento y de almacenamiento de bajo costo y a gran escala. El poder del Big Data depende de algoritmos sofisticados que a su vez constituyen la base de la inteligencia artificial. Para comprender su entorno físico o virtual y tomar decisiones adecuadas, las máquinas tales como robots y drones dependen de la inteligencia artificial, que suele utilizar Big Data para identificar patrones. Las características de cada una de estas tecnologías crean un conjunto específico de oportunidades y desafíos y pueden estudiarse por separado. No obstante, cada vez es más necesario analizarlos dentro del contexto más amplio del ecosistema de la sociedad, sin el que no podrían prosperar. Todos estos desarrollos están penetrando rápidamente en América Latina y el Caribe y en otras economías emergentes. Este desarrollo se refleja en el índice de evolución digital del Harvard Business Review para 2017. Según este índice, México, Colombia, Brasil y Bolivia evolucionan a gran velocidad hacia una innovación impulsada por la tecnología digital, mientras que Chile es un país destacado de primer nivel con altos niveles de digitalización e innovación. No todas las tecnologías emergentes alterarán el terreno social, pero algunas tienen un verdadero potencial para modificar el orden establecido, cambiar la manera en la que las personas viven y trabajan y reacomodar los conjuntos de valores. Por lo tanto, es fundamental que los líderes políticos comprendan que tecnologías serán importantes para ellos y se preparen debidamente. En este documento se hace énfasis en los siguientes pilares fundamentales de la Cuarta Revolución Industrial con el fin de analizar su impacto en el sector de los servicios sociales en América Latina y el Caribe: inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas y la nube, Big Data, y la realidad virtual y aumentada. Este documento también abarca otras tecnologías emergentes como impresión 3D, robótica avanzada, Internet móvil, redes sociales, inteligencia artificial. Para los fines de este documento se entenderá por inteligencia artificial los sistemas informáticos que han sido diseñados para interactuar con el mundo, a través de funcionalidades, como la percepción visual y el reconocimiento de la voz, y comportamientos inteligentes que concebimos como esencialmente humanos, por ejemplo, evaluar la información disponible y actuar de la manera más sensata para lograr un determinado objetivo. Estos sistemas informáticos utilizan una serie de distintos algoritmos, funcionalidades de toma de decisiones y grandes volúmenes de datos para ofrecer una solución o una respuesta a una solicitud. El término inteligencia artificial
se utiliza con mucha frecuencia para referirse solamente a software que hace aquello que solían hacer los humanos. Sin embargo, el logro de estas nuevas tecnologías es precisamente reemplazar la actividad humana. La novedad de la inteligencia artificial es que no reemplaza simplemente actividades externas al cuerpo humano, sino que también reemplaza la toma de decisiones dentro de la propia mente humana. Esto no debería restar importancia al hecho de que la inteligencia artificial por sí misma no es una sola tecnología ni un solo desarrollo, sino que se trata de un conjunto de tecnologías cuya forma de tomar decisiones no la comprenden muchas veces ni las mismas personas que las desarrollan. La inteligencia artificial puede ayudarnos de muchas formas, puede realizar tareas difíciles, peligrosas o repetitivas, ayudarnos a salvar vidas y hacer frente a catástrofes, entretenernos y hacer más cómoda nuestra vida diaria. Los científicos que trabajan en inteligencia artificial están buscando nuevas formas de abordar el aprendizaje automático, modelado por computadora y estadísticas probabilísticas con el fin de mejorar la toma de decisiones financieras, a la vez que utilizan la teoría de la decisión y la neurociencia como base para realizar diagnósticos médicos más efectivos. El verdadero potencial de la inteligencia artificial comprende no solo el desarrollo de máquinas inteligentes y robots que aprenden, sino también la manera en que estos sistemas inciden en nuestros hábitos sociales e incluso biológicos, lo que conduce a nuevas formas de organización, percepción e interacción. La capacidad de las herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos depende de 5 consideraciones claves. De este modo, la inteligencia artificial ampliará y por lo tanto cambiará nuestras mentes. Los organismos públicos están aprovechando las herramientas de inteligencia artificial para ser más inteligentes, más eficientes y más receptivos. Si bien la inteligencia artificial tiene el potencial necesario para transformar procesos de toma de decisiones, estas herramientas se suelen promocionar como un modelo único de soluciones generales. La capacidad de las herramientas de inteligencia artificial para automatizar estos procesos depende de 5 consideraciones claves. Es importante comprender la naturaleza del problema que estamos buscando resolver a través de herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, no todas las decisiones políticas dependen de las predicciones, algunos problemas de políticas requieren inferencias causales, como la comprensión de los mecanismos subyacentes. Comprender la diferencia entre el problema de la política de causalidad y de predicción es un primer paso fundamental para desarrollar herramientas de inteligencia artificial. Una vez identificado el problema, es importante evaluar los tipos de datos disponibles para resolverlo. Este ha sido un problema histórico para los gobiernos debido a la fragmentación de los datos y el hecho de que no están normalizados y ampliamente distribuidos. La construcción de poderosas herramientas de inteligencia artificial para ayudar en la toma de decisiones, o para tomar decisiones directamente, depende de la disponibilidad de grandes volúmenes de datos. La alimentación de datos de calidad que provienen de múltiples fuentes es un ingrediente esencial para el desarrollo de estas herramientas. Las herramientas de inteligencia artificial necesitan grandes volúmenes de datos para entrenarse. Analicemos el caso de las que predicen delitos. Para construir estas herramientas de seguimiento y predicción de la incidencia de delitos, el desarrollador debe enseñarles a clasificar entre actividades delictivas y no delictivas. Los algoritmos necesitan datos de entrenamiento suficientes para desarrollar sus capacidades de predicción antes de poder desplegarlos con confianza. Además, el conjunto de datos resultantes debería ser una muestra representativa que capte varias sutilezas de la población estudiada. Desde el punto de vista de las políticas, se trata de una preocupación fundamental debido a la brecha digital. ¿Cuántas personas tienen acceso a Internet o a teléfonos inteligentes para poder aprovechar estos servicios? Hace tiempo que los encargados de diseñar políticas lidian con el problema de diseñar servicios electrónicos que atiendan las necesidades de todos los ciudadanos. Si el objetivo es mejorar los servicios al cliente e incluir a las poblaciones marginadas en la toma de decisiones, los organismos públicos deben analizar los datos demográficos de las personas que utilizan servicios públicos facilitados por la inteligencia artificial. Es fundamental evaluar la calidad de los datos que se incorporan a las distintas bases de datos. El poder de decisión de las herramientas de inteligencia artificial depende de la calidad de los datos con los que se alimentan los sistemas. Las herramientas de inteligencia artificial que respaldan las decisiones son tan buenas como la calidad de los datos. Por último,
A medida que se aprovechan cada vez más herramientas de inteligencia artificial para clasificar, recomendar y tomar decisiones, debemos prestar especial atención a la protección de esas herramientas de los piratas informáticos o hackers. La coordinación de iniciativas en varios organismos públicos es un buen primer paso para proteger los datos de los hackers, en particular a medida que las herramientas de inteligencia artificial se van transformando en un componente fundamental para la prestación de servicios públicos. Los organismos públicos también deben pensar en diseñar sistemas y procesos de flujo de datos que tienen elementos de privacidad incorporados y están libres de sesgo. Uso de chatbots en la presentación de servicios públicos. Los chatbots son programas informáticos que aprovechan el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para realizar tareas imitando la conversación humana. Los organismos públicos están creando sus propios chatbots para transformar la manera en la que prestan sus servicios. Delegar tareas rutinarias a chatbots permite a los organismos reducir la carga de trabajo de sus empleados y acortar los tiempos de respuesta, de modo que se pueda reservar la mano de obra humana para tareas más técnicas y minuciosas. El uso de la inteligencia artificial para ayudar en solicitudes rutinarias permite al personal de servicios informáticos concentrarse en aquellos problemas complejos que requieren asistencia humana. Los organismos públicos utilizan chatbots para conectarse con la población y para comprometer a diferentes actores a enfrentar desafíos sociales. Algunos gobiernos locales de Estados Unidos ya utilizan servicios basados en mensajes de texto para ayudar a los ciudadanos y a los empleados estatales, mientras que, en otros sitios, los organismos públicos utilizan chatbots para ayudar a sus clientes a completar transacciones. Los chatbots pueden mejorar la prestación de servicios y ayudar al gobierno a atender mejor las necesidades de los ciudadanos. 15. Los organismos públicos también utilizan chatbots para recibir retroalimentación de manera inmediata y comprender qué piensan los ciudadanos acerca de determinados temas por medio de encuestas y para recabar información en tiempo real. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un ejemplo muy exitoso. Iniciativas de inteligencia artificial abiertas. Cada vez son más las organizaciones que comparten sus herramientas de inteligencia artificial en forma de programas informáticos abiertos. Se prevé que la creación de herramientas de inteligencia artificial de código abierto alentará la rápida innovación en esta área en la que las personas se actualizan y aprenden unos de otros constantemente. Es posible utilizar herramientas de inteligencia artificial no solo para la automatización o recomendación, sino también como un activo estratégico que permite dar seguimiento a sistemas de información dentro y entre organismos públicos. Inteligencia artificial. Una tendencia emergente en el ámbito de la inteligencia artificial consiste en hacer que las computadoras detecten cómo nos sentimos y respondan en consecuencia, lo que tiene el potencial de que incluso puedan ayudarnos a desarrollar una mayor compasión por los demás. A medida que los seres humanos vayamos aceptando la llegada de máquinas inteligentes a nuestras vidas, habrá una demanda concreta de tecnología que humanizará la inteligencia artificial. Se prevé que esta creará tantos nuevos puestos de trabajo como los que destruirá, y esto brindará una gran oportunidad para que los actores públicos, los proveedores de servicios de salud y educativos sean los primeros de sus industrias en aprovechar esta tecnología. Y a medida que la inteligencia emocional artificial tenga un lugar creciente en la sociedad, el uso de tecnologías dotadas de emociones será cada vez más importante. Estamos rodeados de dispositivos inteligentes hiperconectados que son autónomos, conversacionales y conexos, pero que a su vez son totalmente incapaces de distinguir qué tan enojados, felices o deprimidos estamos. ¿Qué sucedería si nuestros parlantes inteligentes, vehículos autónomos, televisores, refrigeradores con internet y teléfonos móviles fueran sensibles a nuestras emociones? ¿Qué pasaría si fueran capaces de percibir? Estamos rodeados de dispositivos inteligentes hiperconectados que son autónomos, conversacionales y conexos, pero que a su vez son totalmente incapaces de distinguir qué tan enojados, felices o deprimidos estamos. ¿Comportamientos no verbales en tiempo real? Las tecnologías capaces de detectar nuestro humor harían recomendaciones personalizadas para alentar a la gente a hacer las cosas de forma diferente, mejor o más rápida. Hoy en día, la emergente inteligencia artificial de las emociones se centra en el desarrollo de algoritmos que permitan identificar no solo emociones humanas básicas como la felicidad, la tristeza y el enojo, sino también estados cognitivos más complejos como el cansancio, la atención, el interés,
la confusión y la distracción, entre otros. Los avances en este campo son tan rápidos que las tecnologías que nos rodean serán capaces de detectar nuestras emociones dentro de los próximos 5 años. Podrán leer y responder a estados emocionales y cognitivos en los humanos de la misma manera que lo hacemos nosotros. La inteligencia artificial de las emociones estará arraigada en las tecnologías que usamos en la vida diaria, se ejecutarán en un segundo plano y harán que nuestras interacciones con la tecnología sean más personalizadas, más interesantes, auténticas e interactivas. La inteligencia artificial dotada de inteligencia emocional plantea posibles ventajas, como la compañía o la ayuda para realizar determinadas tareas. Se utilizará también como apoyo para la prestación de servicios sociales tales como educación, salud, etc. Por ejemplo, en los entornos de aprendizaje virtuales suele ser difícil saber si un estudiante tiene dificultades y para cuando queda rezagado en los resultados de las evaluaciones, es demasiado tarde porque ya ha abandonado el curso. ¿Qué pasaría si se pudiera brindar una experiencia de aprendizaje personalizada a través de sistemas de aprendizaje inteligentes? Por ejemplo, los investigadores han analizado gestos faciales para identificar a estudiantes que experimentan dificultades en sesiones de tutoría informática. Se entrenó a la inteligencia artificial para reconocer diferentes niveles de compromiso y frustración de modo que el sistema pudiera saber si los estudiantes encontraban la tarea muy fácil o difícil. Esta tecnología sería útil para mejorar la experiencia de aprendizaje en plataformas virtuales. Otro ejemplo ilustrativo es el de los dispositivos compatibles con inteligencia artificial que permiten dar seguimiento a nuestros estados mentales y envían alertas a un médico si elegimos compartir estos datos. Los investigadores están estudiando la inteligencia artificial de las emociones aplicada al diagnóstico precoz de enfermedades tales como el mal de Parkinson y la artropatía coronaria, así como la prevención del suicidio y el apoyo para personas con autismo. Existe importante evidencia de que ya tratamos a nuestros dispositivos del mismo modo en que nos tratamos unos a otros. No obstante, sabemos que las generaciones más jóvenes están perdiendo parte de su capacidad de empatizar porque han crecido con interfaces digitales en las que no esté presente la emoción, que es la principal dimensión de lo que nos hace humanos. Por este motivo, quizá la inteligencia artificial de las emociones podría acercarnos más. La noción de si en algún momento la inteligencia artificial sería capaz de sentir emociones sigue siendo polémica. Incluso si pudiera, seguramente habría emociones que no podría experimentar jamás, lo que haría difícil que lograra comprenderlas. A medida que el uso de servicios con inteligencia artificial se generaliza, los encargados de elaborar las normas pertinentes deben comenzar a desarrollar reglas que permitan gestionar también la seguridad y la privacidad asociados con el uso de estas nuevas herramientas. La ética de la inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial para la prestación de servicios en el sector social dará lugar a nuevas preocupaciones éticas y relativas a la responsabilidad. ¿Qué sucede si los chatbots aprenden comportamientos dañinos a partir de sus interacciones con personas? Los desarrolladores de inteligencia artificial no pueden prever todas las maneras en las que estas herramientas aprenderán y evolucionarán a medida que interactúan con los usuarios. Además, los sistemas basados en inteligencia artificial evolucionan más rápido que las leyes y normas que rigen su desarrollo y su uso. A medida que los organismos públicos adoptan más soluciones de inteligencia artificial, deben también pensar de manera crítica acerca del problema de la responsabilidad cuando los sistemas actúan de manera inesperada. Será importante construir chatbots que sean éticos y los organismos públicos deberían aplicar la creatividad al formular las normas que rijan su uso. A medida que el uso de servicios con inteligencia artificial se generaliza, los encargados de elaborar las normas pertinentes deben comenzar a desarrollar reglas que permitan gestionar también la seguridad y la privacidad asociados con el uso de estas nuevas herramientas. Los piratas informáticos y estafadores podrían utilizar chatbots para recoger datos personales valiosos al contactar con organizaciones y hacerse pasar por clientes. Del mismo modo, podrían diseñar bots dirigidos a usuarios desprevenidos. Los problemas relativos a la seguridad y a la privacidad se tornarán más complejos a medida que los chatbots realicen más tareas y transacciones. Blockchain. Blockchain, o cadena de bloques, es una estructura de datos que permite crear un registro digital de transacciones y compartirla en una red distribuida de computadoras.
Utiliza criptografía para que cada participante de la red pueda manipular el registro de forma segura sin que sea necesario contar con una autoridad central. Las transacciones se encuentran contenidas en bloques que están unidos entre sí por una serie de códigos alfanuméricos conocidos como puntos Hashi. Es posible detectar cualquier manipulación de un bloque porque el Hashi correspondiente deja de ser válido. Como sistema de registro es muy abierto. Además de que el código fuente es de libre acceso, una de las características claves del blockchain es que, en principio, todos los usuarios tienen su propia copia de la cadena completa. Los blockchains se suelen asociar al Bitcoin, la primera moneda digital, inventada por el seudónimo Satoshi Nakamoto en 2008, pero la tecnología ha avanzado muchísimo desde entonces. Las nuevas plataformas ofrecen sofisticados contratos inteligentes que permiten a varias partes intercambiar cualquier cosa de valor de forma segura. Las grandes instituciones financieras han reconocido las alteraciones que traerán las aplicaciones de blockchain a sus formas tradicionales de hacer negocios y están realizando grandes inversiones en sistemas dotados de permisos que puedan controlar. ¿Cómo funciona exactamente? Imaginemos que tenemos información importante que quisiéramos almacenar en Internet, como un acta de nacimiento o un registro médico. Podemos decidir almacenarla en una de muchas redes de blockchains para mantener los datos protegidos. Para hacerlo, debemos añadir el registro a un llamado bloque, que es un fragmento de datos en la red. Pero ese es solo el primer paso. Para que se archiven, el registro queda allí de forma permanente. Los datos deben conectarse al blockchain en una red mundial de millones de computadoras. El blockchain es la versión futurista del antiguo libro de registro en papel que utilizaban los negocios para llevar el registro de sus transacciones. Lo que hace tan especial al blockchain es que elimina al intermediario. Una vez que se ha conectado el bloque a la cadena, cada miembro de la red recibe una copia actualizada. De este modo, si se apaga una computadora no hay problema, ya que los otros millones de integrantes de la red tendrán una copia del blockchain y el registro estará a salvo. Una vez que nuestros datos han entrado en el blockchain pasan a ser lo que se ha dado en llamar pseudoanónimos. Esto significa que es posible ver que se ha realizado una transacción, pero no se ven los datos específicos. Lo que hace tan especial al blockchain es que elimina al intermediario. Ya existen muchos sitios donde es posible almacenar información en línea. El banco con el que operamos lleva un registro de nuestras transacciones financieras. Facebook es un compendio de lo que hacen nuestros amigos. En cada uno de esos casos existe alguien que gestiona y a quien le pertenece toda esa información, lo que podría presentar problemas. En primera instancia, el intermediario tiene nuestra información en su poder y en teoría podría hacer lo que quisiera con ella. Algunos intermediarios no están dispuestos a satisfacer a todos y puede ser que las personas con menos recursos no tengan dinero suficiente para abrir una cuenta bancaria. Hay otro problema, el intermediario también podría ser víctima de la piratería informática. Una vez que nuestros datos pasan a integrar el blockchain es difícil cambiarlos o sacarlos de la cadena. Existe un grupo de usuarios especiales en la red llamados mineros, que ayudan a mantener la honestidad a través de la verificación de transacciones. Si eso no sucede, el blockchain no funcionará. Contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son pequeños programas informáticos almacenados en blockchain, destinados a realizar una transacción si se dan determinadas condiciones. Para plantearlo de manera simple, es básicamente un comando que ordena transferir X a Y si ocurre Z. A diferencia de un contrato común, en el que luego de llegar a un acuerdo las partes deben firmar el contrato para que tome efecto, un contrato inteligente se ejecuta por sí mismo. Es decir, una vez que se han escrito las instrucciones en la blockchain, la transacción tendrá lugar de forma automática cuando se detecten las condiciones adecuadas, sin requerir acciones adicionales de las partes o de terceros. La promesa que plantean estos contratos es que después de que los registros digitales se tornan verificables, comienza a evolucionar todo un nuevo ecosistema de automatización técnica que producirá un nuevo tejido social que permite la eficiencia cívica, la movilidad de las personas y la transformación institucional. En este contexto, los contratos inteligentes representan una visión automatizada del futuro. Un punto de inflexión.
La tecnología blockchain es segura y difícil de alterar y abierta tanto a ricos como a aquellos con menos recursos. La naturaleza de la tecnología blockchain, segura, difícil de alterar y abierta tanto a ricos como a aquellos con menos recursos, es lo que podría marcar un punto de inflexión para los habitantes de países de bajos ingresos o de estados frágiles en riesgo de colapso económico, corrupción o conflicto. Imaginemos, por ejemplo, a un pequeño productor agrícola en Haití que registró su tierra ante el gobierno y de esa tierra dependen la alimentación y los ingresos de su familia. El documento en papel en el que consta el registro fue almacenado en un depósito, pero el terremoto de 2010 destruyó todos los edificios municipales en los que se encontraban las escrituras. El productor ya no tiene manera de probar que la tierra le pertenece. Pensemos ahora que el registro en el que consta su derecho sobre esa tierra es un archivo digital que obra en la base de datos del Estado. Se podría alterar o borrar, o quizás la tecnología que utiliza la base de datos es obsoleta o insondable. Si la escritura de su tierra estuviera archivada en un blockchain, quizás podría evitar esos problemas, principalmente porque no dependerá de un activo físico y porque podría comprobar su propiedad a través de otros nodos del blockchain. Los blockchains presentan otras posibles ventajas. Por ejemplo, Sony Global Education ha adaptado el blockchain para almacenar registros académicos, lo que ha demostrado su prometedora incursión en el ámbito de la educación. Otras áreas donde podría haber importantes cambios son los medios de comunicación, la logística, la salud y las finanzas. Desafío de su aplicación en países de bajos ingresos. Las personas de escasos recursos que viven en países con bajos ingresos se encuentran en una posición menos favorable para adoptar esta tecnología. En este momento, para utilizar una plataforma impulsada por blockchain es necesario tener una computadora o un teléfono inteligente y estar conectado a Internet. Muchas personas en el mundo en desarrollo no tienen acceso a ello, por lo que el desafío reside en cómo hacer para que blockchain funcione en un teléfono celular. Otra pregunta clave no es si se utilizarán los sistemas de blockchain, sino de qué manera se van a usar. Bitcoin nació en medio de un clima de descontento hacia las instituciones financieras que habían defraudado a sus clientes y el objetivo de las cadenas de bloques era deshacerse de la necesidad de que hubiese bancos. No resulta sorprendente que las instituciones financieras estén invirtiendo grandes montos para impedir que esto suceda, para dominar la tecnología y utilizarla para sus propios fines. Se utilizarán nuevas y sofisticadas plataformas para ampliar el acceso a la educación, y así permitir que los estudiantes definan y creen su propia combinación de calificaciones a partir de una gama de cursos de diferentes instituciones seleccionados por ellos. La idea del blockchain abierto consiste en darle a la persona el control seguro y fiable de sus activos, ya sea dinero, calificaciones académicas, obras de arte o cualquier otro bien. Esto debería disminuir o eliminar una administración inadecuada por los intermediarios. A medida que las aplicaciones de blockchain crecen más allá de las monedas digitales y de ese modo permiten una creciente gama de transacciones, se prevé que estas nuevas ventajas se apoyarán unas a otras. Internet de las cosas. En el sector público se está solicitando a los organismos gubernamentales que se mantengan al día con los crecientes requisitos del servicio al cliente que surgen de la economía conectada. Este concepto representa el próximo paso hacia la digitalización de nuestra sociedad y nuestra economía, donde los objetos y las personas están interconectados a través de redes de comunicación e informan acerca de su estado o del entorno que los rodea. Internet de las cosas es un aspecto de la vida que va cobrando importancia dentro y fuera del lugar de trabajo. Se generarán análisis que evolucionarán de forma natural para manejar los enormes volúmenes de datos generados por su crecimiento. Internet de las cosas es básicamente la idea de conectar a Internet cualquier dispositivo que tenga un botón de encendido y apagado. A medida que evolucionen las cosas que están conectadas a Internet, éstas se tornarán más inteligentes y brindarán información más útil. Además de simplemente enviar datos brutos, las cosas conectadas pronto comenzarán a enviar información compleja a las máquinas, computadoras y personas para su evaluación más profunda y para agilizar la toma de decisiones. En el sector público se está solicitando a los organismos gubernamentales que se mantengan al día con los crecientes requisitos del servicio al cliente que surgen de la economía conectada. Las nuevas estrategias de participación ciudadana que involucran tecnología, políticas, programas y cooperación,
tanto interna como entre organismos, deben hacer frente a la avalancha de necesidades asociadas a la interoperabilidad y a Internet de las cosas para el gobierno inteligente. Los datos se han transformado en un activo fundamental para la economía y para nuestras sociedades, comparables con las categorías clásicas de recursos humanos y financieros. Ya sea que se trate de información geográfica, estadísticas, datos meteorológicos, datos de investigación, datos de transporte, de consumo de energía o de salud, la necesidad de dar sentido a los grandes datos está conduciendo a innovar en tecnología, desarrollar nuevas herramientas y nuevas habilidades. Big Data, o megadatos, es el nombre que reciben las grandes cantidades de datos producidos a gran velocidad por un gran número de fuentes diversas. Los datos pueden ser creados tanto por personas como por máquinas, como es el caso de los sensores que recogen información sobre el clima, imágenes satelitales, fotos y vídeos digitales, registros de transacciones de compra, señales de GPS, etc. Comprenden una gran variedad de sectores, desde la salud hasta el transporte y la energía. El estado actual de la tecnología permite al mundo abordar unos 2,5 quintillones de bytes cada día. Google procesa 3.500 millones de solicitudes de información por día. Amazon tiene unos 1,4 millones de servidores distribuidos por todo el mundo. La creciente disponibilidad de datos abiertos combinada con la multiplicación global de sensores conectados a teléfonos celulares, ciudades inteligentes, Internet de las cosas, cámaras de circuito cerrado de televisión, drones y satélites genera volúmenes de datos sobre el entorno físico y social que hasta hace poco tiempo eran inconcebibles. Por ejemplo, en solo 3 años el número de dispositivos conectados a Internet de las cosas a través de SIM en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, pasó de 72 millones a 124 millones. Big Data. Los gobiernos innovadores están aprovechando el Big Data de esos sensores para desarrollar nuevas estrategias que permitan comprender y prever tendencias que afectan a las sociedades. Estos datos generados por máquinas se están combinando con aquellos producidos por los ciudadanos y los gobiernos como base para sistemas de indicadores de alerta temprana y para el diseño de políticas estratégicas. Hoy es posible aprovechar los conjuntos de Big Data para predecir mejor qué programas ayudan a determinadas personas y en qué momento, así como evaluar rápidamente si están surtiendo los efectos deseados. Si se utiliza de forma adecuada, el análisis de Big Data promete algo similar a una evaluación de la efectividad de los servicios públicos prestados en el sector social imparcial y libre de ideologías. Podríamos acercarnos más a la visión de una sociedad meritocrática y tecnocrática que los políticos han comenzado a aceptar tanto a nivel estatal como local. La nube, o cloud computing, utiliza una red de servidores remotos alojados en Internet para almacenar, gestionar y procesar datos, en lugar de hacerlo con un servidor local o una computadora personal. Se refiere a una infraestructura de Internet bajo demanda y de autoservicio que permite al usuario acceder a recursos informáticos en cualquier momento y desde cualquier sitio. No se trata de una nueva tecnología, sino de un nuevo modelo para suministrar recursos informáticos. Entre los ejemplos más comunes de aplicaciones basadas en la nube se encuentran Dropbox y Google Docs. Si se compara con la informática convencional, este modelo presenta 3 nuevas ventajas: enormes recursos informáticos a disposición del consumidor según su necesidad, la eliminación del compromiso inicial por parte del usuario y pagos de corto plazo según sea necesario. La nube es uno de los pilares fundamentales de la cuarta revolución industrial. Este pilar posibilita la ejecución de algunas de las tecnologías de más alto impacto que analizamos en este documento: Internet móvil e Internet de las cosas. Hay quienes dicen que para el año 2025 la mayoría de las aplicaciones y servicios informáticos y de Internet podrían entregarse o facilitarse a través de la nube. Esta tiene un gran potencial para democratizar la prestación de servicios sociales. A medida que la configuración en la nube pase a dominar el paradigma informático, podrá tener repercusiones más amplias para los diseñadores de políticas. La capacidad de la red es un elemento clave para la nube, mientras que las redes inalámbricas lo son particularmente para los consumidores que utilizan Internet móvil. La tecnología de la nube se despliega a través de enormes centros de datos que requieren un ancho de banda de alta capacidad. De este modo, los países en vías de desarrollo,
incluidos los de América Latina y el Caribe, tendrán que hacer frente a posibles obstáculos como pueden ser la infraestructura o el acceso a Internet para sacar el mayor provecho posible de la nube. Los gobiernos de América Latina y el Caribe han comenzado a utilizar la nube como una forma de generar beneficios para la comunidad. Por ejemplo, el gobierno de Perú utilizó la nube para mejorar la participación ciudadana a través de una aplicación que mostraba el centro de votación más cercano. El resultado fue una disminución cercana al 60% en la abstención del voto en las elecciones presidenciales de 2016 comparados con las de 2011. El gobierno de Antigua y Barbuda creó un portal ciudadano para mejorar la participación ciudadana y la prestación de servicios en línea que comprendían la renovación de licencias de conducir, solicitudes de visados de ingreso al país y acceso a registros de tierras y de empresas. La estrategia ha resultado rentable. Realidad virtual, VR. Y realidad aumenta. La realidad virtual ofrece una experiencia totalmente nueva al transportar al usuario a un entorno digital estimulante en el que el usuario puede interactuar con la construcción digitalizada. Un buen sistema de realidad virtual permitirá la navegación y manipulación de objetos a través de un dispositivo conocido como Fishstick. También existen marcadores y buscadores para rastrear el movimiento de los usuarios en el entorno virtual. En un proyecto relacionado con ergonomía, se colocan marcadores en partes estratégicas del cuerpo humano para que el sistema de realidad virtual pueda dar seguimiento a la postura del usuario mientras que éste realiza una tarea. Hace tiempo que se utiliza, pero últimamente ha tomado impulso debido a los avances tecnológicos y, lo que es más importante, debido a una importante caída en los precios de los equipos de realidad virtual. Si bien todas estas aplicaciones se desarrollan para la industria de los videojuegos, la aplicación de estos avances en el mundo real también puede resultar ventajosa. A diferencia de la realidad virtual que transporta al usuario generalmente a través de un casco a un mundo completamente virtual, las aplicaciones de realidad aumentada presentan una ilusión de capas de información gráfica superpuestas en alguna parte del campo visual del trabajador. La mayoría de los sistemas de realidad aumentada que existen hoy en día son para tablets o teléfonos inteligentes, aunque algunos están pasando a cascos como los que se utilizan para la realidad virtual que permiten al trabajador acceder continuamente a datos de realidad aumentada sin interrumpir su tarea para mirar la pantalla de su tablet. Según estimaciones de Goldman Sachs, casi la mitad de las ganancias de la industria de la realidad aumentada se generarán en el sector público y empresarial y las áreas de uso más prometedoras son la salud y la ingeniería, véase la figura 1. Figura 1. El diverso potencial de las aplicaciones de realidad virtual y aumentada. Predicciones acerca del tamaño del mercado del software de realidad virtual y aumentada para diferentes usos en 2025. Servicios de salud $5.100 millones, ingeniería $4.700 millones, bienes raíces $2.600 millones, comercios minoristas $1.600 millones, ejército $1.400 millones, educación $700 millones, entretenimiento en vídeo $3.2 millones, eventos en vivo $4.100 millones, videojuegos $11.600 millones. Empresa y sector público $16.100 millones. Consumidor, $18.900 millones. Total, $35.000 millones. En el sector público existen incontables usos para la realidad aumentada y, al igual que con cualquier innovación tecnológica, su potencial está limitado únicamente por la creatividad y la inventiva de sus usuarios. En el sector público existen incontables usos para la realidad aumentada y, al igual que con cualquier innovación tecnológica, su potencial está limitado únicamente por la creatividad y la inventiva de sus usuarios. Los siguientes casos de posibles usos, algunos de los cuales ya están en etapa de planeación o de prueba de concepto, ofrecen una mirada rápida a las posibilidades. La realidad aumentada se podría utilizar para prestar servicios estatales, permitir el acceso a formularios y postulaciones, completarlos a través de una variedad de dispositivos de realidad aumentada como teléfonos inteligentes, anteojos inteligentes, pantallas y lectores de oficina, con una amplia gama de dispositivos de accesibilidad, sonido, traducción de idiomas, instrucciones gráficas y visuales, etc.
La realidad aumentada se podría utilizar para crear y utilizar marcos y documentos de políticas, legales, normativos que pueden interactuar con ciudadanos y funcionarios públicos a través de esta clase de dispositivos. También se podría utilizar la realidad aumentada para brindar a ciudadanos y negocios la posibilidad de simular proyectos de obras públicas como autopistas, instalaciones de agua y energía, parques públicos, nuevas líneas de tránsito y estaciones, etc., y hasta interactuar con el proyecto aumentado. También podría permitir a los inspectores de salud, seguridad pública, calidad ambiental, a interactuar de forma inmediata con los datos y la información relativa a una instalación, un área agrícola, un barrio o distrito. Las comunidades interesadas en promover estilos de vida saludables y sustentables para sus ciudadanos podrían conectar servicios saludables como parques, instalaciones para recreación, mercados de productores y huertas urbanas o festivales saludables para la comunidad con actividades saludables como caminar y andar en bicicleta, señalización y recursos para moverse en la ciudad que ofrecen opciones saludables u opciones con bajas huellas de carbono. Imagine un gran número de detectores de calidad ambiental, aire, agua, suelo, etc., y de realidad aumentada combinados con sensores ambientales que permitan a las autoridades ambientales tomar decisiones en tiempo real acerca del movimiento, la actividad y la respuesta oficial. Otras tecnologías emergentes. Impresión 3D. La fabricación aditiva, también conocida como tecnología de impresión en tercera dimensión, 3D, promete revolucionar la fabricación de todo tipo de productos. El proceso de impresión 3D acumula múltiples capas de impresión en 2 dimensiones, una sobre otra, y se trata de una tecnología disruptiva en varias áreas incluidas la bioingeniería y la medicina. Las principales ventajas económicas de la impresión 3D son que disminuye considerablemente el costo de fabricación y casi elimina el costo de distribución. Las aplicaciones médicas de la impresión 3D se están multiplicando a gran velocidad y se prevé que revolucionarán el mundo de la salud. La tecnología de bioimpresión en 3D, que combina los pilares fundamentales de la biología con la mecánica de la impresora 3D para formar tejidos vivos y órganos funcionales, excede las meras repercusiones económicas ya que promete avances médicos a una escala sin precedentes. Es probable que esta tecnología adquiera prominencia en los próximos años y que tenga un impacto de gran alcance en nuestra vida cotidiana.